innovación. Pues eso, todos hemos escuchado y cada vez más hablar de inteligencia artificial. Ahora mismo la inteligencia artificial ya implementada está en las neveras. Cada vez nos rodea más y está en todos los sitios. Y seamos conscientes, todavía hace 2 semanas se daba el último premio Nobel de Física, el penúltimo, reconocido, que era Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física, decía: la inteligencia artificial será como la revolución industrial, pero en lugar de superar nuestras capacidades físicas, superará nuestras capacidades intelectuales. Esto es lo que dice él, premio Nobel, pero luego, en general, se habla de que esto viene a ser como el fuego, como la imprenta, como la máquina de vapor. O sea, hay cierto consenso en cuanto a que esto va a cambiar todo. Cuando hablamos de todo, ¿qué es? Lo primero, la naturaleza del trabajo. O sea, vamos a hablar de robotización de tareas y automatización. Va a afectar a todas las industrias. O sea, ya estamos todavía viendo cómo Elon Musk sacaba robots esta semana publicaba sus nuevos robots, Prime, creo, Optimus, no me acuerdo cómo se llamaban, para poder hacer cualquier tipo de tarea, tanto doméstica como industrial, y va a generar nuevas skills donde la inteligencia artificial va a suponer un complemento para todos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se publican estadísticas donde decían que los directivos, a la hora de promocionar a gente de su equipo, ya no se basan simplemente en la experiencia, sino que 3 de cada 4 premia más la utilización de soluciones tecnológicas como inteligencia artificial que no la experiencia que tradicionalmente se ha venido primando. Entonces, cuidado, que esto viene a cambiar muchas cosas. En cuanto a la economía y la sociedad, va a haber menos trabajos tradicionales y aparecerán trabajos nuevos. Aquí también hay un gran debate sobre si esto va a destruir empleo o no lo va a destruir. Las últimas revoluciones tecnológicas e industriales, todas las revoluciones industriales y tecnológicas que había hasta el momento, hablamos aquí, por ejemplo, aparece una imprenta, una máquina de vapor, han generado más empleo del que han destruido. Sí es verdad que el empleo nuevo ha sido diferente al antiguo, al destruido, al tradicional. Entonces, aquí, aparentemente, todo debería ser igual. La única diferencia es que, efectivamente, como decía Jeffrey, hay una diferencia fundamental que ya no es capacidad física, sino capacidad intelectual. Y vamos a ver esto en qué se traslada. Sí somos conscientes de que esto va a generar una polarización social, tanto en sociedades como entre países, donde habrá entornos que se adapten mejor o peor, o personas que se adapten mejor o peor a este tipo de entornos nuevos. Y luego también, entonces, obviamente tendrá repercusión en la redistribución de la riqueza con las políticas de salario mínimo universal. Y a partir de ahí, también seamos conscientes de menos trabajo, pero más oportunidades. O sea, al final, el trabajo se va a reducir o se va a automatizar o va a cambiar, pero sí van a surgir nuevas oportunidades. ¿Por qué? Pues para empezar, la democratización empresarial. O sea, al final, yo por poner un ejemplo, si soy un autónomo que me dedico a X, podré contratar varios agentes que me ayuden a desarrollar funciones específicas y yo solo podré llegar mucho más lejos que con el modelo tradicional. Yo tendría que contratar empleados, Entonces, al final, va a ser una democratización que nos va a permitir el desarrollo de compañías de forma mucho más rápida, basada en la automatización y con libertad de emprendimiento, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, esto que simplemente lo quería comentar por ponernos en situación de lo que la inteligencia artificial va a llegar a implicar en todo, no en el mercado, sino en todo, de forma más tangible para las empresas y más en concreto las empresas españolas. El barómetro de adopción de la inteligencia artificial en pymes españolas, que eso es un trabajo desarrollado por el Ministerio de Industria y Turismo, dice que las pymes de hasta 250 empleados, solo el 2,3% de ellas ya están haciendo proyectos de IA, versus el 40% de las compañías de las grandes empresas. Entonces, ojo, porque estamos hablando de que viene una tecnología completamente revolucionaria que nos va a permitir automatizar, mejorar la eficiencia, etcétera, pero las pymes españolas no lo estamos absorbiendo. Entonces, por eso, desde Axo Soluciones, como socio fundador, junto con un equipo de socios que vienen del mundo del dato, Machine Learning, Big Data, socios especializados en este tipo de tecnologías. Al final, la IA es una especie de evolución del mundo del Big Data y del Machine Learning. Junto con unos socios especializados en este tipo de industrias, hemos desarrollado Kumarai para poder llevar tecnología de inteligencia artificial a todos los clientes de Axo Soluciones o a todas las compañías que quieran implementar este tipo de soluciones en sus entornos. Entonces,
Nuestra filosofía no es de reducción de recursos humanos, sino de aumento de productividad. Hay estudios que demuestran que la correcta implementación de inteligencia artificial aumenta puede llegar a aumentar el 50%, bueno, aumenta más del 50% de la productividad de cualquier puesto de trabajo si la tecnología está bien implementada. Y ese es el objetivo que nosotros nos hemos marcado. Entonces, de la misma forma, hablamos de innovación, da igual que las empresas, distintamente del sector, como decíamos antes, o cuál sea su estrategia competitiva, da igual que se quiera hacer el más barato, el mejor, el único, da igual la estrategia competitiva que se quiere implementar, por la que se apuesta en cada compañía, al final la innovación y la implementación de inteligencia artificial es necesaria en cualquier mercado. Entonces, nosotros, insisto, con Kumarai, a través de Axos o en directo, somos los mismos al final, podremos llevar este tipo de tecnologías a todos nuestros clientes. Y hemos desarrollado dos objetivos, o sea, nos hemos focalizado ahora mismo en dos frentes, que son, por un lado, el aumento, mejora o el desarrollo de ventas y, por otro lado, la mejora en la toma de decisiones. Estos son los dos frentes principales en los que estamos trabajando en soluciones de IA desde Kumarai. Entonces, ¿cómo trabajamos con Kumarai? O sea, al final lo que hacemos es agentes que serían como si fueran puestos de trabajo, utilidades, funcionalidades concretas basadas en la inteligencia artificial que resuelve problemas o funciones dentro de la compañía. Son soluciones cloud, o sea, todo esto ya está en la nube y con infraestructura externa a lo que podamos tener en local con el RP Axos Visual. Están basadas en ChatGPT. Nosotros hemos estado evaluando las distintas soluciones, los LLMs que existen ahora mismo desde ChatGPT de OpenAI. Hemos estado analizando Llama de Facebook, de Meta. Hemos analizado todas las soluciones de Google con sus distintas versiones. Y al final apostamos por ChatGPT porque creemos que es la que tiene una línea de desarrollo más consistente y una evolución más rápida. A partir de ahí, son agentes independientes, pero todos ellos van a funcionar de forma independiente y cualquier compañía los podría integrar en su negocio. La ventaja es que todos los usuarios de Axos Visual ya lo vais a tener integrado con vuestro RP y podréis implementarlo de forma muy sencilla. Y hoy por hoy, la forma de comunicarme con ellos va a ser vía texto, pero no descartamos, o sea, nosotros ya hemos probado la integración vía voz. Lo único que todavía no tenemos claro si vosotros nos lo vais a pedir que se haga así o no. En el desarrollo se podrá evolucionar perfectamente. Entonces, ¿qué agentes tenemos ya en producción? El agente de ventas y el agente técnico son dos soluciones que ahora vamos a ver, que ya están en producción y se podrían integrar mañana mismo. Y luego hay otras que porque sean más a medida o necesitemos otro, porque no podemos implementar de idéntica forma en dos empresas distintas, o porque tienen grados de desarrollo que están en fases más iniciales y queremos todavía contrastar con vosotros por dónde debemos evolucionarlas. Ahí hablaríamos del agente financiero, ahora lo veremos, un agente de captación para lead generation y la parte de comunicación para redes sociales, los blogs de la compañía, etc. Vamos a ver las demos para que lo entendamos. Vale. Entonces, yo tengo aquí el RP abierto. Este es el RP Axos Visual con la versión 9.6 y lo primero que nos aparece como gran novedad es el nuevo módulo de Kumarai. Pinchando en ella se me abre esto, donde yo me loguearé y llego a un entorno diferente que está integrado, completamente integrado con mi RP y donde me aparecen los distintos agentes. Punto 1. Al igual que en el RP tenemos gestión de usuarios, unos usuarios pueden acceder a unas cosas y otros a otras, aquí vamos a tener también la misma lógica de usuarios. O sea, yo ahora mismo voy a poder acceder a todo con perfil de administrador para poder enseñároslo. Pero luego habrá usuarios que simplemente entren aquí para chatear o para hacer consultas a los distintos agentes, pero no van a poder cambiar la configuración. Entonces, vamos a ver un agente con las distintas características que tiene. Ahora mismo el que más desarrollado tenemos, bueno, hablamos ahora de ventas y técnico, vamos a empezar por ventas. Entonces, en comportamiento, todos tienen una lógica similar. Comportamiento, el registro, las pruebas y luego el entrenamiento, que es como yo entreno o formo o le traslado información a la IA para que pueda procesar. Entonces, lo primero, comportamiento. El primer concepto técnico que aparece aquí son las temáticas o las vías de comunicación. Bueno, a nivel del sistema inicial, yo le explico cómo quiero que se comporte. Pues utiliza lenguaje corto, formal y claro. Tómate tu tiempo para responder. Es importante y esencial que no te inventes nunca nada. No olvidemos que las IAs funcionan en cierta medida como cajas negras. Entonces, le tenemos que dar instrucciones
como si fuera una persona, darle entrenamiento e instrucciones de cómo queremos que se comporte. Aquí la parametrización sería esto, ya no es cuestión de checks, es cuestión de explicaciones de cómo quiero que se comporte. Entonces, pero no es lo mismo a nivel general que luego cuando habla temática concreta. Si quiero hablar de política o del tiempo, pues que no se enrolle, que no empiece a hablar o a decir. Entonces, en este caso, lo que le voy diciendo es, oye, en función de las temáticas, si te piden detalle del producto, compórtate a ti. Si te piden temas políticos, compórtate así. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ir definiendo en el comportamiento. Registros de chat. Perdón, un concepto aquí también importante en comportamiento es el tema de las versiones, ¿vale? Insisto, como es una caja negra, no sabemos cómo interpretar las instrucciones que le demos. Entonces, siempre que hagamos cualquier cambio aquí, hay que ir trabajando con versiones, porque una cosa, lo que tenemos publicado de cara al público a fecha de ahora mismo, o luego yo me genero una versión de prueba interna y cuando a través de las pruebas vea que esto ya está fino, lo que hago es publicarlo, ¿vale? Veremos más en la formación del viernes. Registros, pues es el histórico de todas las consultas que ha habido en un periodo de tiempo. Pues aquí, por ejemplo, cuál es vuestro horario. Distintas preguntas que se han ido haciendo, pueden consultar las negativas donde no hemos aportado suficiente valor para analizarlo y poder volver a configurar lo que sea necesario o seguir entrenando el modelo. Las pruebas del chatbot, donde podemos probarlo a nivel interno. Insisto, esto es un chat que nosotros vamos a poder usar a nivel interno. Y luego el entrenamiento. También fundamental, ¿cómo puedo entrenar a la IA? Pues, por ejemplo, conectándola con mi página web. Yo le digo, este es mi catálogo de productos, vete y aprende. O este es mi blog, bueno, pero podría ser o mi propia página web, o por ejemplo, si yo soy distribuidor de HP, por hablar de un fabricante de tecnología, yo le puedo decir a la IA que vaya a la página web de HP y se aprenda todo el portfolio de productos que tiene HP. Puede acceder a mi blog donde he publicado un montón de artículos sobre uso de productos, por ejemplo. Documentación. Yo tengo documentación, fichas técnicas de producto, manuales de uso que podré volcar en la solución para poder entrenar. O ya luego una utilidad que hemos puesto de forma independiente, que son preguntas frecuentes, donde, por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo, el horario de los domingos. Pues los domingos no trabajamos. Preguntas que quiero, en las que quiero entrenar a la IA, que sean cosas muy concretas. Entonces, para dejarlo sencillito, en vez de preparar un documento e importarlo, vengo aquí y meto una pregunta y una respuesta. Entonces, vamos a ver ejemplos ya. O sea, insisto, esta es la misma lógica que puede tener el agente técnico. Ha sido abrirlo e integrarlo con la nueva versión. En la nueva versión, si os dais cuenta, ya no aparece aquí el concepto de beta. Nosotros somos conscientes. El año pasado, para el D&D, en octubre, liberamos una primera versión del bot orientado al aprendizaje interno. Ahí nos dimos cuenta de un montón de cosas que tuvimos que rehacer, tanto a nivel del modelo de datos, a nivel de la lógica interna o del entrenamiento. O sea, insisto, reprogramamos la solución de arriba abajo cuando vimos los problemas que nos estábamos enfrentando. Y luego también, a la hora de entrenarla, tuvimos que entrenarla con documentos, o sea, con información diferente. Nosotros ahora mismo, el asistente de la aplicación está entrenado con todos los manuales que tenemos publicados y parece que son 20 o 30.000 tickets de soporte puntuados con la mayor nota posible. Entonces, de las versiones que quedan vigentes. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer, por ejemplo? Pues quitar los vídeos. Inicialmente la habíamos entrenado con los vídeos que habíamos publicado, pero como en el vídeo muchas veces decíamos pincha aquí, aquí y aquí, al final el entrenamiento veíamos que no era conforme. O sea, no estábamos de acuerdo con los resultados que luego estaba devolviendo. Entonces, por eso lo tuvimos que, insisto, replantear el modelo entero y reentrenar. Y esto es una versión del agente técnico que tenemos desarrollado que veíamos ahora. Entonces, yo pregunto aquí ahora cómo importar una tarifa. Pasará a explicarnos el paso a paso. O sea, primero que me define una plantilla, en este caso de exportación, me voy a utilidades y hago una plantilla de exportación que me servirá como formato. Luego haremos no sé qué, el formato es CSV, al final tiene que haber una X, me voy a maestros importación. Entonces, me va explicando el paso a paso de todo. Pero luego puedo ir interactuando con él, que también era algo que en su día con la primera versión no podíamos hacer. El formato CSV es válido. ¿Vale? Entonces, voy a poder estar interactuando con él. Insisto, yo voy a seguir preguntando, él me irá contestando, entonces me va a decir, bueno, el formato, la estructura de datos, en este caso generalmente es un formato tal,
Bueno, esto es para que lo probéis. Lo que sí os rogamos, porque insisto, nosotros llevamos un periodo ya largo validándolo internamente. Si en algún caso veis que las respuestas no son conformes, os rogaríamos que le dierais, lo puntuáis como negativo para luego nosotros poder estudiar y verlo. ¿Por qué? Porque vamos al origen de datos y analizamos por qué está contestando estas cosas para poder corregirlas. Entonces, por favor, si lo empezáis a usar desde la versión 9.6, siempre que veáis que una respuesta no os va a ayudar mucho el agente, pero siempre que veáis una respuesta incorrecta, por favor. Entonces, primera solución, vista más o menos explicada. Insisto, este es el agente técnico. Vamos a ver un ejemplo práctico del agente de ventas, que en este caso es un agente que tenemos integrado con el e-commerce desarrollado por Axo Soluciones. Entonces, esta es la tienda online desarrollada por Axos y completamente integrada con el ERP. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver cómo el agente, que es este chatbot, que aparece ya aquí publicado, está integrado con el comercio electrónico, está integrado con el ERP porque necesita información de facturas o de clientes, está integrado, o sea, con Internet porque vamos a ver cómo hay mucha información que yo quiero que él explique que realmente yo no tengo en base de datos. Y por último, está integrado con Smart Hub, que es el componente que hemos desarrollado, pues por ejemplo eso para preguntas como interface para vosotros, para poder entrenarlo en preguntas como horarios, vacaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues yo digo aquí buenos días. Bueno, me contesta de forma polite, pero también podría hablarle en inglés y me contestará en inglés. Es decir, ya podríamos configurarlo. Este en concreto todavía no tenemos completamente entrenado en multidioma, pero podría ser perfectamente multidioma, ¿vale? Pues voy a decirle, querría una impresora. Entonces, ya empieza a decirme, o sea, como si fuera una persona normal. Oye, una impresora, es que hay muchos tipos de impresoras. ¿Puede indicarme características específicas que estás buscando? Por ejemplo, si es inkjet, que es láser, es decir, pues una impresora con escáner. Entonces, ya estamos viendo que yo no tengo, o sea, si estuviéramos hablando de un buscador, como el buscador que aparece en la web, yo podría buscar por nombre de producto. En este caso ya estamos hablando de características. O sea, el bot ya me está sirviendo simplemente por tenerlo publicado como un buscador avanzado de productos, donde le estoy diciendo que la impresora que tenga escáner. Me está sugiriendo varias y no lo tengo claro, le digo, bueno, si nos damos cuenta, además del bot, en esta segunda capa, que no es la web que aparece al final, en esta segunda capa ya me está devolviendo los resultados. Lo devolvemos aquí porque aquí embebido nos parecía confuso cómo presentar la información, entonces por eso lo estamos resolviendo todo aquí detrás y yo directamente desde aquí podría comprar el producto como si fuera la propia web, ¿vale? Entonces, me está devolviendo varios resultados y le digo, no lo tengo claro, ¿me puedes hacer una comparativa? Las impresoras. Entonces, empieza a buscar la información de las impresoras que me había devuelto, o sea, entiende el entorno y empieza a proponerme, por ejemplo, pros y contras de los diferentes productos. Esto, insisto, esto es información que no existe en la base de datos del ERP. Estos pros y contras los está buscando fuera. Si yo vengo aquí y digo, pero soy estudiante, ¿cuál me recomiendas? Entonces, en este caso, él ya sabe que por ser estudiante, oye, pues un precio, o sea, ya me está hablando de ciertas características que ha encontrado, que es el precio, o sea, me está haciendo una recomendación para una impresora en concreto. ¿Por qué? Porque importante el precio, que sea un diseño compacto, que tenga conectividad inalámbrica. O sea, él ya ha reconocido cuáles son en Internet o en el mundo, él ya sabe qué características necesita la impresión de un estudiante. Entonces, a partir de ahí lo contrasta con mi base de datos y me sugiere el producto que podemos comprar. Esto como zona pública. Ahora mismo yo estoy todavía como cliente potencial, como usuario no registrado. En cuanto acceda el usuario a su cuenta, ya por dar una atención mucho más personalizada. Entonces, por ejemplo, ¿qué te puedo ayudar? Podría seguir consultando con él sobre el tipo de producto, hacer búsquedas, qué recomendaciones y demás. Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿me puedes
dar las facturas del último mes. Vale. No tiene facturas el último mes. ¿Me puedes dar las facturas de septiembre? Y en este caso, por ejemplo, yo le estoy haciendo una consulta sobre las facturas y lo mismo, me la está devolviendo y en este caso, en segundo plano, puedo llegar, hacer clic y descargarme la factura. Entonces, ya no simplemente está accediendo a todo el catálogo de productos, está accediendo también a la información del ERP para poder atender, en este caso, a mi cliente real, a mi cliente registrado. Un último caso, lo que hablábamos antes, por ejemplo, del horario. O sea, yo puedo venir aquí y preguntar, ¿qué horario tenéis? ¿Qué horario tenéis? Vale. Bueno, ahora me contestará. Está pasando. Esto es como en Google. Ahora baja la cotización en bolsa de Axos, baja un 10%. Bueno, va procesando la información y al final, por ejemplo, para ese tipo de consultas que hablábamos antes de Smart Hub, o sea, yo vuelvo al RP, me voy a Kumarai. Entonces, insisto, ese tipo de preguntas son las que podríamos estar informando en el bot. Horarios, disponibilidad, personas de contacto, que vosotros digáis, oye, si tengo un problema de cobros, ¿con quién puedo hablarlo? Pues yo me iría, en este caso, la gente de ventas y lo más fácil sería establecer una pregunta en entrenamiento. Me iría a una pregunta frecuente y diría, para consultas relacionadas con cobros o con facturación, contacte con fulanito y estos son sus datos. Lo entrenaría desde aquí y automáticamente ya, si algún usuario quiere hacer una consulta, ya directamente le podría dar la persona de contacto incluso. Esta es la forma de entrenarlo. Entonces, hemos visto el agente técnico, hemos visto el agente de ventas, que es el del comercio electrónico que estamos planteando ahora. Otro agente que hemos desarrollado y ya empezamos. Estos dos entonces son para poner en producción en cualquier momento y el agente financiero ya empieza a necesitar cierto tipo de adaptación. ¿Por qué? Porque al final es como un business intelligence inteligente. Es decir, nosotros hemos integrado toda la información que estábamos integrando tradicionalmente con las soluciones de Excel, de Power BI de Microsoft, que son las soluciones de BI de Axo Soluciones. Entonces, lo que hacemos es integrar toda esa analítica de datos para tenerlo aquí. Entonces, yo, por ejemplo, por eso ya empiezan a cambiar, a aparecer el concepto de a medida, porque las empresas, si el proceso, por ejemplo, de distribución es muy parecido al de comprar y vender, muy parecido, hablando de las distancias, a nivel de analizar los datos, sí que es verdad que cada compañía quiere analizar la información de forma completamente independiente. Entonces, por eso normalmente son cuadros de mando personalizados o a medida. Entonces, en este caso tenemos los básicos, que son ventas y beneficios como estándar, donde yo podré ir haciendo las consultas, podré ver la evolución en este caso por meses, puedo hacer un filtrado, por ejemplo, en este caso, la evolución de ventas por zona, que son las dimensiones de análisis que quiero utilizar yo, o por provincia, o por tipo de cliente. Entonces, esto lo pueda anclar en cualquier momento en el dashboard inicial. Yo podría hacer una consulta y anclarla. Esto sería lo más parecido a lo que se ha hecho, lo que existía hasta ahora, que es un concepto de business intelligence con dashboard, con cuadros de mando. Ahora, la potencia aparece con el chat. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo van las ventas de este año? Él lo que está haciendo es conectarse a esos datos que nosotros hemos exportado del ERP y hemos integrado en la IA y está analizando las ventas de este año. Y me lo pinta de forma gráfica. En este caso, las ventas. Y le digo, ¿me puedes dar el detalle por vendedor? Y en este caso empieza ya a pintarnos la gráfica de cuánto ha sido el vendedor 1, el vendedor 9, que son los dos vendedores que hay. Te dice, te proporciona la información, el vendedor ha generado las ventas significativas, mientras el vendedor 9 tiene un volumen de ventas considerablemente menor.
Entonces ya me empieza a dar información de forma completamente dinámica. Yo le puedo ir preguntando porque conoce mi empresa por dentro. ¿Cuáles son los productos que más vendo? ¿Vale? Entonces, bueno, me sigue haciendo las consultas. Y luego lo importante es que entendamos también la correlación. Esto debe estar pensando para devolver los datos. También aquí, por ejemplo, un caso de uso un caso concreto que me salía era para poder cruzar la información de las ventas y buscar una correlación con el tiempo, con el clima, para poder saber, oye, pues si yo en invierno vendo más producto de esto que de este otro y ahora llega otra vez el invierno, ¿cómo tengo, qué previsión de ventas o qué proyección voy a poder sacar en función de la variable tiempo con la variable ventas? Entonces, todo esto es lo que vamos a poder también, entonces, en el chat financiero, es lo que vamos a poder ir preguntándole de forma dinámica para que me vaya componiendo esas gráficas y esos estudios. Otro agente de captación. Este agente de captación ya son versiones beta, insisto, estas ya sí que son... tenemos que terminar de probarlas en los casos de éxito. Ahora hablaremos un poco de cómo implantar este tipo de soluciones. La idea es yo poder decirle, bueno, ponme un nombre de la búsqueda, una descripción, busco empresas de distribución que puedan estar interesadas en un cambio de RP. Y le digo cuál es mi página web. A partir de aquí, lo que él va haciendo es, se va conectando un banco de datos. Ahora mismo lo tenemos integrado con Prospector, aunque esto también se podría integrar con LinkedIn. Va buscando en función las personas de contacto dentro de estas compañías y, por ejemplo, nos devuelve una serie de emails con personas de contacto claramente cualificadas y con una propuesta de un email de cómo contactar con esta persona que se dedica, tiene la función X, en función de lo que yo hago, que le estoy dando información de mi página web, estoy desarrollando. Entonces, me hace mails personalizados para poder, en este caso, copiar y pegar, o tendría también un botón aquí para poder enviárselo directamente el mail desde aquí. Este es el de captación, insisto, este está todavía, no está para poner en producción, sí queremos hacer, o sea, está ahora mismo en fase de prueba y querríamos, antes de seguir desarrollando este agente, hacer más pruebas con vosotros para ver qué tipo de necesidades tenéis. O el agente de comunicación, que conceptualmente más sencillo, pero ahorra mucho trabajo. Por ejemplo, yo voy a poder publicar, o sea, para publicación en mi página, en mi blog o en mis distintas redes sociales, poder publicar un post o una entrada de blog en la frecuencia semanal, diaria o mensual a esta hora con la temática concreta. Entonces, al final, ¿qué es lo que está haciendo? Él se va, busca información, me publica, o sea, por ejemplo, en este caso le hemos pedido que nos un post para redes sociales y directamente lo que está haciendo es generarme todo el texto y una imagen. La imagen desde aquí no se ve porque está en Google Drive para poder subirla. Y una imagen con la que podemos enviar, o sea, que ya se me va a publicar en las redes sociales, en este caso. Entonces, insisto, estos son los agentes. Ventas y técnico completamente funcionales. Financiero, hay que personalizarlo porque la analítica de información o las dimensiones de análisis van a ser distintas por cada empresa. Y luego captación y comunicación están en beta que podremos ir desarrollando. Entonces, si todo esto os ha interesado, volvemos a la presentación, que sepáis que existe una figura que es Kit Consulting. El Kit Digital, más o menos todos estáis familiarizados. Nosotros hemos presentado más de 500 proyectos con éxito de Kit Digital y ahora estamos empezando a trabajar con Kit Consulting, que es una propuesta similar que ha salido este año, orientado a soluciones de inteligencia artificial en empresas. ¿En qué se resumen? En ayudas de 6.000 euros para empresas de más de 10 empleados y que toda la gestión de los trámites que había que hacer, al igual que con Kit Digital, en este caso lo desarrollaríamos nosotros como... No es agente digitalizador, no me acuerdo cómo se llama la figura, pero bueno, lo podríamos desarrollar nosotros directamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con Kumarai. Entonces, dentro de cómo se plantean las ayudas de Kit Consulting, hay distintas soluciones. Nosotros nos vamos a basar en la de inteligencia artificial, que implica una reunión inicial de formación. O sea, tenemos que os daríamos de forma presencial, estos son requisitos de la plataforma, o sea, requisitos del programa. Una formación presencial de la IA y todas las ventajas que podría tener soluciones de inteligencia artificial en vuestro negocio con casos de uso. A partir de ahí, en esa misma jornada, haremos una toma de requerimientos para ver qué problemáticas tenéis y nosotros empezar a entender qué soluciones podremos ayudar en el futuro. Os haremos una propuesta de cómo implantar las
nuestras soluciones, las soluciones que ya están desarrolladas y testadas, como hablábamos ahora, os las integraremos, iremos para allá en una segunda reunión presencial para poder explicaros todas las soluciones y ayudaros a entrenar los modelos. Y tengamos claro que con el Kit Consulting nos saldría el año 1 sin coste, tanto a nivel de licencias como a nivel de consumos de ChatGPT, y además abriríamos un bono de 1.000 euros para posibles adaptaciones o mejoras o solicitudes que vosotros pudierais tener. Y por último, haríamos nosotros todos los trámites. Entonces, por tanto, si os ha interesado las soluciones de IA que estamos presentando hoy, por favor, contactad con nosotros, porque el Kit Consulting es un programa que ha salido y lo van a cerrar a 31 del 12 del 24. Lo primero que hay que hacer es la solicitud del bono digital, del Kit Consulting, y cuando os lo conceden, luego empieza automáticamente el proyecto de implantación y de integración de todas esas soluciones de la versión 9.6.